Bueno, ahí estamos. Entonces, en el curso de biología hemos estado hablando del sistema digestivo con todos los órganos, primero del tubo digestivo, luego hablaremos de los anexos. Entonces, gracias a la compañera que nos recordó, lo último que trabajamos fue el estómago. Luego del estómago nos toca hablar del intestino delgado con sus tres estructuras, ¿verdad? Duodeno, yeyuno e íleon. Luego pasamos ya al intestino grueso, en donde pues vamos a encontrar otras estructuras y cada uno cumple con una función específica. Entonces vamos a avanzar hasta ellos. Bueno, entonces el tubo digestivo son los órganos principales del sistema digestivo, que es de los que habíamos estado platicando, ¿verdad? Los anexos pues ya lo veremos. La entrada al sistema digestivo, que va a ser la boca, con sus funciones de masticación, deglución, etcétera. Y bueno, vimos las fases de la deglución, ya sabemos cómo funciona, ya hablamos de la faringe, del esófago, de las capas de tejido del estómago y bueno, de todos los órganos del sistema digestivo. Y creo que sí, con ustedes llegamos hasta el estómago. Ya habíamos trabajado esta diapositiva, también las estructuras que forman parte del estómago, que sería el fondo, el cardias, el cuerpo gástrico, el antropilórico, el píloro, y bueno, estas partes ya la vimos con sus dos esfínteres, el cardioesofágico y el píloro. Entonces, acá exactamente donde termina el estómago y está esta válvula llamada píloro, o ese esfínter, pues comienza el duodeno, que ya es la primera parte de nuestro intestino delgado. Entonces, exactamente de él es lo que vamos a comenzar a hablar el día de hoy. Bueno, ya hablamos de los epiplon, tanto el menor como el mayor, que es este tejido conectivo que ayuda a mantener pues los órganos del sistema digestivo en su lugar, ¿verdad? Para que no ande ahí, cada vez que usted salte, el estómago le llegue hasta los intestinos o algo así, ¿no? Sino que todo se mantenga en su posición. Y bueno, la estructura del estómago con sus rugosidades, que así es un estómago vacío, ¿verdad? Y bueno, esto se estira dependiendo de la cantidad de alimentos. A ver, una preguntita rápida. ¿Cuántos litros de alimento ya procesado le caben al estómago? Búsquelo por ahí en sus notas, sé que lo va a encontrar. Muy bien, ¿alguien ya encontró el dato? ¿Cuántos litros de alimento le caben al estómago? Cuatro. Bien, gracias, Flor. Estamos hablando de 4 litros. Ahí lo voy a poner con el... Muy bien, 4 litros de alimento. Entonces, todo eso es lo que le cabe al estómago, ¿verdad? Y bueno, algunas personas abusan de esa capacidad y siempre pues quieren tener el estómago completamente lleno. Eso al final pues no es tan saludable. Y también sabemos que en la mucosa del tejido gástrico vamos a encontrar estas células capaces de generar el ácido clorhídrico, que es lo que forma pues los jugos gástricos, ¿verdad? Lo que le da esa capacidad de diluir los alimentos, de degradarlos al estómago, ¿verdad? Pero si no tenemos alimentos ahí, pues lamentablemente el asunto se complica, porque este ácido se sigue produciendo para el horario en el que usted tendría que comer, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, ahí viene la gastritis, úlceras y demás. Entonces ahí llegamos a la primera parte, iniciamos la segunda, que creo que con ustedes hasta ahorita la vamos a comenzar, y vamos a hablar entonces primero del intestino delgado. Entonces vuelvo a preguntar, ¿están seguros que no habíamos platicado sobre esto? ¿No tienen ningún apunte sobre el intestino delgado? No, mis. No, profesora.
Muy bien, entonces sí entramos de lleno. A ver, ya nos habíamos quedado que en el estómago, ¿verdad? En el que los alimentos, pues, pasan ahí unas cuantas horas degradándose. El estómago realiza movimientos peristálticos de segregación, pues, de mezcla, son diferentes, ¿verdad? Realiza más movimientos que el de los intestinos, que es solo de ir empujando, pues, para que la mezcla vaya pasando por ellos. Luego de todo ese proceso, esa mezcla, que ya no es bolo alimenticio, sino que es quimo, así se le llama la mezcla del bolo alimenticio con los jugos gástricos, y el quimo desciende, es como una especie de licuado ya, desciende hacia el intestino delgado. Entonces, en la boca formamos el bolo alimenticio, llega y se baja hasta el estómago, se mezcla con jugos gástricos y se convierte en quimo, con M, quimo. Este va a llegar al intestino delgado y en la primera porción, que es el duodeno, va a recibir el producto del hígado, que es la bilis, y el producto del páncreas, que es el jugo pancreático. La bilis es especialista en la degradación de lípidos y los jugos pancreáticos pues también ayudan a la degradación y el metabolismo de carbohidratos y demás. Entonces allí esa mezcla se convierte en kilo, pero no con la K de kilo, sino con Q, U, I, L, O, kilo. Esa mezcla ya desciende y transita todo el intestino delgado para que se absorban los nutrientes. Pero bueno, vamos a ir platicando de esto. Entonces, el intestino delgado es el principal órgano digestivo. Y todos dirán, pero ¿y entonces el estómago qué? El estómago es solo un depósito temporal. En donde se termina la digestión es en el intestino delgado. En el estómago más que todo se da la digestión mecánica, a través de movimientos. Sí hay un poco de digestión química, pues porque ahí está el ácido clorhídrico, pero es en el intestino delgado en donde se da la digestión química de los alimentos. Allí entran en juego pues la bilis y los jugos pancreáticos y terminan la digestión completa de los alimentos. Entonces, se convierte en una sustancia de la cual es fácil absorber los nutrientes. Cuando hablamos de nutrientes, pues es lo que vamos a sacar de los alimentos. A nuestro cuerpo le interesan los macronutrientes como las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, bueno, ácidos nucleicos si hubiera, esas macromoléculas y los micronutrientes. Le interesa absorber vitaminas y minerales que nos sirven para procesos importantes. Por ejemplo, el calcio. ¿Para qué se usa el calcio? Todos lo relacionamos con los huesos, pero también es necesario para la coagulación. El sodio y el potasio para el mecanismo de potencial de acción de las neuronas, etcétera. Entonces, nuestro cuerpo necesita todos esos elementos de los alimentos y esto se va a realizar en el intestino delgado. Es allí donde se absorben. Entonces, es una parte sustancial y fundamental del sistema digestivo para que cumpla con su principal función, que es nutrir el cuerpo humano. Entonces, a través de su tortuoso recorrido, porque está lleno de curvas, allí de esas, pues, a ver, alguien que me recuerde cuántos metros mide el intestino delgado. Yo sé que tienen el dato por ahí anotado. 6 o 7 si no estoy mal. Muy bien, 6 a 7 metros. Imagínense ahí, esta mezcla tiene que recorrer todo eso. Entonces, ¿para qué necesitamos tanto intestino? La respuesta es simple. Para que a través de todo ese recorrido hay 6 a 7 metros de tejido que va a absorber esos nutrientes. No se le va a escapar, ¿verdad? Si se le escapó al primer metro, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, hasta en el séptimo, puede terminar de absorberlo. Por eso es que la materia fecal ya no lleva nada que sea de provecho para el cuerpo humano, porque el intestino delgado ya lo absorbió todo. Entonces, todo ese recorrido que hace durante todos esos metros, el alimento puede utilizarse, o sea, los nutrientes
se preparan finalmente para su viaje en las células del cuerpo. O sea, se absorben. Y a ver, ¿cuál es el sistema que recorre todo el cuerpo humano y que lleva y trae pues nutrientes y oxígeno? Piénselo, tiene acceso a todo. Sistema cardiovascular. Muy bien, José, perfecto. Estamos hablando del sistema cardiovascular. Algunos todavía lo conocen como sistema circulatorio, ¿verdad? Él es el encargado. Por eso, cerca de los intestinos tenemos muchos vasos sanguíneos que van y recogen todos esos nutrientes que absorben las paredes de los intestinos, del intestino delgado. Pasan a esos vasos sanguíneos y bueno, ahí ya se reparte a todo el cuerpo donde se necesite. Entonces, pero esto sucede en el intestino delgado, ¿verdad? Es ahí donde se absorbe y esto lo envía a través de la sangre, pues a todos lados. El intestino delgado es un tubo muscular que se extiende desde el esfínter pilórico, o sea, el final del estómago, hasta el intestino grueso. Esos 6 a 7 metros de intestino delgado conectan desde el estómago hasta el intestino grueso, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos tantos metros de intestino? Pues para que se puedan absorber todos los nutrientes. Entonces ahorita vamos a ver cómo son las paredes del intestino delgado. Tiene pequeñas vellosidades que atrapan todas esas sustancias, pues que son útiles para el cuerpo. Entonces, durante todo ese recorrido, pues el intestino delgado presenta 3 subdivisiones o 3 partes que podemos identificar en él. La primera, que es el duodeno. Se llama duodeno porque tiene, pues entre comillas, la longitud de 12 dedos de ancho. O sea, 12 dedos acá de largo o de ancho, bueno. Entonces, esta parte es muy importante porque acá se termina la digestión química. Incluso si ven en la ilustración, es totalmente diferente al resto del intestino. En esa pequeña curva es donde llegan la bilis y los jugos pancreáticos a terminar la digestión y pues bueno, ya sigue su recorrido la sustancia que antes era quimo convertida en quilo, que ya es una mezcla química que disuelve el alimento y deja libres los nutrientes para que las paredes del intestino delgado las absorba. Entonces luego tenemos el yeyuno, que viene del nombre de la palabra, su nombre viene de la palabra vacío, que es toda la parte media, ¿verdad? Que pues en algún momento pues estará vacía si el kilo pasa por ahí. Luego el íleon, que es la última parte, que es esta parte que su nombre viene de intestino enrollado. Si se dan cuenta es la parte más ceñida, más entorchada de nuestro intestino delgado. Entonces, ¿qué contribuyen acá? Respectivamente sería 5% del largo del intestino delgado es para el duodeno, es la parte más pequeña. El 40% para el yeyuno, es más o menos de la mitad, ¿verdad? De todo el largo. Y el 60% para el yeyuno, o sea, perdón, para el íleon, la parte más enrollada. O sea que más de la mitad del intestino delgado es íleon, menos de la mitad es yeyuno y una pequeña parte, la más pequeña, es el duodeno. Alguien aquí va a hacer cuentas y va a decir, Miss, pero 5 más 40 más 60 son 105. Pero estos son aproximadamente. O sea, ahí va a variar, pero siempre para hacer el 100% de esto. ¿Va? No podemos tener un trozo extra de intestino para que sea 105%. Bueno, naturalmente y en un estado saludable, no. Hay personas a las que se le tiene que quitar parte del intestino por alguna situación, ¿verdad? Incluso el fin de semana me dio tristeza porque en el hospital le tuve que ir a tomar una muestra de sangre a una nenita de 2 años y estaba bastante mal. La mamá comentaba que a los 9 meses le habían quitado una porción del intestino y ahorita estaba igual que esa vez, pues malita. Y sí, su hematología pues se salió un poquito mal, ¿verdad? Entonces lo más probable es que le tendrían que quitar otra parte de intestino. O sea, realmente podemos sobrevivir sin ello, ¿verdad? Pero es
sí puede afectar al final la capacidad de absorción y nutrición, ¿verdad? Pero son situaciones que algunas personas viven. Entonces usted agradezca que tenga tiene el 100% de su intestino pues funcional. Solo ayúdelo alimentándose correctamente para que no haga tanto trabajo para al final no absorber nada porque usted comió comida chatarra. Entonces hay que ayudar a nuestro sistema digestivo comiendo adecuadamente. Bueno, entonces así está distribuido nuestro intestino. Duodeno un 5% más o menos. Yeyuno un 40% y casi el 60% es el ilion. El ilion al final de todo esto enrollado que está, llega hasta el intestino grueso y ahí es donde se une. Para todo esto, cuando el alimento entró al duodeno y recorrió todo el yeyuno y el ilion y llega al intestino grueso, ya es una mezcla donde solo va como el bagazo. Ya solo va lo que ya no le sirve al cuerpo, de lo que de verdad ya no se le puede absorber nada de nutrientes, pero sí hay algo que se puede absorber, que es el agua. El agua es una sustancia vital para nuestro organismo y que siempre nos va a servir, ¿verdad? No, bueno, cuando está de sobra, pues igual lo expulsamos, pero siempre es necesaria el agua. Entonces el cuerpo absorbe también el agua de todo este proceso y al momento de expulsar las perdón, las heces fecales ya no llevan la misma cantidad de agua, a menos que estemos enfermos. Entonces, el ilion se vacía dentro del ciego, que es esta primera parte del intestino grueso. Y a ver, alguien que recuerde cómo se llama esta colita que podemos observar acá en el intestino grueso. Esta pequeña, pues, capa de tejido sobrante acá. ¿Alguien recuerda cómo se llama? Apéndice. Muy bien, el apéndice, ¿verdad? El famoso apéndice que le encanta mandar a las personas a la sala de operaciones. Bueno, no es que él quiera, sino que pues suele suceder, ¿verdad? Más con la alimentación que tenemos a veces, ¿verdad? Que nos tragamos semillas enteras y todo eso que el cuerpo no puede digerir. Llegan a esta parte y si se dan cuenta, no es un error de diseño, ¿verdad? Tendrá alguna función de ser así, pero el ilion se une acá arriba. Entonces, y acá se supone que la materia fecal tiene que subir en esta parte del colon, que es el colon ascendente. Y la fuerza de gravedad pues va hacia el otro lado, al contrario. Por eso a veces aquí en esta parte del ciego, que es como, pues que queda abajo de la entrada del ilio, a veces se acumulan ahí las heces fecales y alguna materia pues entra al apéndice causando una infección o una pequeña herida en las paredes del apéndice. Por ejemplo, que usted tragó semillas completas, pues puede que cause alguna herida ahí, una infección y ya se inflamó el apéndice, duele un montón y lo tienen que operar. Es, algunas veces pasa. Entonces acá entramos ya al intestino grueso. Si se dan cuenta de lo que dije, no todo está escrito en la diapositiva, entonces tienen que tomar nota de lo más importante. Bueno, ustedes me dicen si podemos cambiar o alguien está copiando algo de acá. Puede cambiar. Muy bien, permítanme. A ver, veamos entonces la siguiente. Ahora lo que les platicaba, ¿verdad? La digestión química de los alimentos empieza realmente en el intestino delgado, principalmente en el duodeno, ¿verdad? Entonces, acá es en el intestino delgado que comienza la digestión química. Entonces, el intestino delgado es capaz de procesar solo una pequeña cantidad de alimento cada vez, ¿verdad? Imagínense, el duodeno es el grosor de 12 dedos, ¿verdad? No es algo tan grande. El esfínter pilórico, que lo vamos a encontrar al final del estómago, literalmente es un portero que abre y cierra la puerta, ¿verdad? Controla el movimiento de los alimentos en el intestino delgado desde el estómago, o sea, dependiendo, se abre cada vez que el duodeno está vacío, entonces abre y deja pasar otra porción de alimento ya procesado.
el duodeno se vuelve a vaciar, entonces vuelve a abrir el píloro, ¿verdad? Porque para no sobrecargar al intestino delgado, que no puede manejar esos 4 litros de alimento que el estómago puede, ¿verdad? No tiene la misma capacidad. Entonces, pues el píloro es el que regula cuánto alimento pasa al intestino delgado. Esa es su función como portero, ¿verdad? Mira que hay espacio. Es como en un banco, ¿verdad? Los guardias de seguridad en la puerta ven que adentro está llena la cola de hacia las ventanillas del banco, no van a dejar pasar 10 gentes más, 10 personas más, porque se satura adentro. Entonces se espera, mira que ya no hay cola, abre la puerta y pasan más personas. Lo mismo hace el píloro en cuanto a de estómago a intestino delgado. Mira que el duodeno ya tiene espacio, abre y deja pasar más. Se llena el duodeno, cierra de nuevo. Esa es su función. Entonces, controla el movimiento de los alimentos en el intestino delgado desde el estómago y evita que el intestino delgado se llene demasiado. Y es muy riesgoso cuando se rasgan y se dañan las paredes intestinales. Eso es una cosa bastante comprometedora para nuestra salud. Puede pasar, pues, pero esperemos que nunca suceda. Entonces, al final de todo ese proceso que se da en el intestino delgado, pues llegamos acá, a través del ileum al intestino grueso. ¿Preguntas acerca del intestino delgado? ¿Dudas? ¿Algo que haya quedado ahí no muy claro? Bueno, el silencio otorga. Yo espero que sí esté quedando claro. Ahora sí. Luego de todo ese recorrido de 6 a 7 metros, pues finalmente nuestros alimentos mezclados, el cuerpo les ha sacado el mayor provecho posible, ¿verdad? Ha absorbido todas las proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, pues todo lo que le pueda servir al cuerpo. Media vez ya lo absorbió y esa mezcla, ese gabazo, lo que queda de los alimentos, lo que de verdad ya no se puede absorber ni aprovechar. Entonces, eso es lo que va a llegar al intestino grueso. Entonces, pasa del intestino delgado y llega al intestino grueso. Allí, esa mezcla, pues, va a ser transportada y sufrir otro proceso, ¿verdad? Ahora, diferencias, ¿verdad? Incluso el nombre, ¿por qué el otro es delgado y este es grueso? Pues no se complicaron mucho al ponerles el nombre porque uno es delgado y el otro es grueso. Así de simple. Entonces, el intestino grueso tiene un diámetro mucho mayor. Recuérdense que el diámetro es una línea que divide una circunferencia a la mitad, o sea, de pared a pared en el tubo digestivo es mucho más grande que la del intestino delgado. El intestino delgado es más pequeño, su diámetro es más chiquitito. Entonces, por eso el nombre. Entonces, tiene un diámetro mucho mayor que el intestino delgado. De ahí su nombre, el intestino grueso. O sea, no tiene una gran ciencia para... No se complicaron a la hora de ponerle el nombre. Pero sí tiene una longitud mucho menor. El intestino grueso es más corto que el intestino delgado. Si se dan cuenta, solo va hacia arriba, hacia la izquierda, baja y luego al centro. Y ya estuvo. Ese es el recorrido que hace. En cambio, el intestino delgado, pues, como lo vimos acá, tiene toda esta mezcolanza o enredo de intestino, ¿verdad? Entonces es totalmente diferente. En cuanto al intestino grueso, entonces mide 1,5 metros de longitud. Es una gran diferencia, de 6 a 7 metros del intestino delgado a 1,5 metros de intestino grueso. Sí, es una gran diferencia. Entonces se extiende desde la válvula iliocecal. A ver, este nombre nos dice la ubicación. Iliocecal significa entre el ilion, que es esta última parte del intestino delgado, y el ciego, que es esta parte del intestino grueso. Entonces tenemos acá que está el ciego
Y acá a este costado estaría el ilion. Entonces, esa válvula que se conecta entre ellos dos es la ileocecal. Comienza desde este espacio hasta el ano, que es la salida de todo el tubo digestivo. Así como la boca es la entrada, el ano es la salida. Pero durante todo ese recorrido, pues obviamente los alimentos sufren una gran transformación. Ahora, importante, las partes del sistema del intestino grueso, a todas les vamos a llamar colon. Si se dan cuenta, todos tienen ese nombre. Ahora, el otro nombre es simplemente según la posición, ascendente en la porción que va para arriba, transverso en la porción que atraviesa el cuerpo, a la mitad. Descendente, pues cuando va hacia abajo, y sigmoides cuando toma una forma como de S, ¿verdad? Entonces, asocienlo con la primera letra, que es la S. Fíjense, voy a borrar esta flechita. Ahí está. Y bueno, acá el recto, pues que es una parte recta, se podría decir, que mide a unos 20 centímetros. Y el canal anal y el ano, ¿verdad? Que es donde termina. Entonces, pues aquí vamos a ver estas estructuras. Acá lo único que nos haría falta es esta parte. A ver, ¿cómo se llama esta parte del intestino grueso que queda abajo de la válvula ileocecal? Estamos hablando de esta. La vimos en la diapositiva anterior. Es que hace falta ese nombre. Entonces, por favor, alguien que me diga cómo se llama esta parte. Tengo otros colores de... Vamos a ver. Bueno, a mí no me sale muy bien acá con el mouse, pero vamos a ver. Ya que ninguno lo respondió, mejor lo escribo para que no quede la duda. Es el ciego. Lo agregan, por favor. En vista de que aún no recordamos las partes, sí les voy a pedir que hagan rapidito este esquema, al menos con flechas o movimientos, y que escriban las partes de todo el intestino grueso. Serían ciego, que queda abajo de la válvula ileocecal, el apéndice, que está ahí, esa colita de tejido extra, el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y ano, por favor. Entonces tienen ahí 2 minutos para que puedan copiar el esquema, no dibujos tan detallados, pues al menos hagan flechitas, pues, pero necesito estas partes, que las repasen. Esto ya es contenido para el segundo parcial. Entonces, a las 9:42 tiene que estar terminado.
Muy bien, ¿ya terminaron? A ver, jóvenes. Ya, Miss. Gracias por contestar. Ahorita vamos a avanzar. Entonces, como ya tienen las partes señaladas, ya las recuerdan, ya las vimos, entonces ya puedo hablar libremente de ellas, porque entre comillas, pues ya las tiene incluso en un esquema en su cuaderno y pues ya solo es cuestión de repasarlas. Y al final de cuentas que es bien, es bastante lógico, ¿verdad? Hacia arriba, transverso, hacia abajo, pues entorchado, de ahí vienen los nombres, ¿verdad? Ascendente, transverso, descendente y sigmoide. Entonces, ¿cuáles son las funciones del intestino grueso, ¿verdad? Las principales va a ser el secado del residuo alimentario indigerible, o sea, que ya no la podemos absorber, ¿verdad? Por ejemplo, a veces cuando comemos alimentos ricos en celulosa, ese es un material vegetal que nuestro cuerpo no es capaz de digerir, entonces, pues, no se puede, simplemente lo vamos a expulsar. Lo que no se puede digerir, se expulsa. Es un mecanismo simple de nuestro cuerpo para evitar enfermedades. Entonces también se puede aplicar para la vida. ¿Verdad? Lo que no nos funciona, los que nos causa daño, pues hay que dejarlo ir. Consejo por ahí, pero sean como como el intestino grueso, ¿verdad? Lo que no nos sirve para afuera. Entonces, el residuo alimentario se va a secar. ¿Cómo se hace eso? Pues con la absorción de agua y al final de cuentas, pues la eliminación de estos residuos del cuerpo en forma de heces fecales. O sea, realmente ya lo que no nos sirve para nada. La eliminamos, se trata de absorber la mayor cantidad de agua porque como les digo, el agua siempre es útil y tiene pues una función en el cuerpo. La posición del intestino grueso es enmarcar el intestino delgado, ¿verdad? O sea, está alrededor y por tres lados, tanto el derecho, arriba y el izquierdo. Y presenta estas divisiones: el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, colon sigmoide, que está englobado en la palabra colon, el apéndice, el recto y el canal anal, ¿verdad? Que tiene dos esfínteres. Un esfínter interno que es involuntario. Bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ustedes me dicen si ya puedo cambiar de diapositiva para avanzar o les doy un poquito de tiempo. Bueno, no hay respuesta, espero que vayan bien. Entonces aquí sí hay bastante información que ver, entonces la vamos a resaltar lo más importante. El colon ascendente recorre hacia arriba por la parte derecha de la cavidad abdominal y realiza un giro que se le llama flexura derecha. Entonces, la flexura derecha o hepática, porque está exactamente abajo del hígado, es el final del colon ascendente, ¿verdad? Donde pues se gira para iniciar el colon transverso. Cruza la cavidad abdominal como el colon transverso. Entonces, a esta estructura nos referimos. Vuelve a girar en la flexura izquierda, o sea, aquí tiene otro giro, pues para comenzar a bajar y formar el colon descendente. A ver, a la flexura izquierda se le llama flexura esplénica. Tienen un minuto para investigarme a qué se refiere la palabra esplénica. Hepática ya sabemos que se refiere al hígado, pero ¿a qué se refiere esplénica? Búsquenlo porque estoy segura de que no es un conocimiento que tengamos en la punta de la lengua. Entonces, un minuto y me dicen a qué se refiere la palabra esplénica.
¿Se refiere al vaso? Muy bien, pero no al vaso en el que se sirven ahí su juguito al mediodía, sino que estamos hablando de... uy, qué mal escribo con el mouse. Vamos a ver. Va... Eso parece de... En algún día terminaré de escribir vaso. Va... Ah, Lara. So, con Z y con B. Bueno, lo voy a borrar ustedes, quedó mal. Pero bueno, se refiere al vaso, que es un órgano que está del lado izquierdo, es superior, que no es muy famoso, no es muy conocido como el páncreas, el hígado, el estómago, que tienen pues más fama. El vaso es un órgano que lo podemos relacionar tanto con el sistema inmune como con el sistema cardiovascular, ¿verdad? En el cardiovascular, pues es el sitio a donde los eritrocitos o glóbulos rojos ya viejitos se van pues a terminar con su vida porque ya 120 días después de haberse creado ya no sirven, se desgastaron. Entonces llegan al vaso, allí son destruidos y sus componentes son reutilizados. O sea, nuestro cuerpo sí sabe reciclar. Y bueno, eso ocurre en el vaso. Es como el cementerio de células sanguíneas pues ya viejitas, gastadas, o la central de reciclaje. Pero también sirve en el sistema inmune porque es el sitio de maduración de los linfocitos B que sirven para todo esto de los anticuerpos y reconocer antígenos y etcétera, etcétera, que bueno, no es contenido de esta clase. Pero el vaso entonces está en ese lado izquierdo, por eso la flexura izquierda del colon transverso se le llama flexura esplénica, porque está abajo del vaso. A la flexura derecha o flexura hepática porque está abajo del hígado. Entonces es solo cuestión de debajo de qué órgano están. Entonces, del lado izquierdo de su cuerpo está la flexura esplénica, o sea que ahí el colon transverso se dobla para empezar a bajar. Entonces continúa hacia abajo por el lado izquierdo como el colon descendente, para entrar en la pelvis, donde se convierte en el colon sigmoide en forma de S. Ahí realiza ese giro para poder centrarse. Entonces acá el colon sigmoide y ya se va para el centro del cuerpo. El colon sigmoide, el recto y el canal anal se encuentran en la pelvis. El canal anal termina en el ano, el cual está abierto al exterior. Es la puerta de salida, abre y cierra. El canal anal presenta un esfínter voluntario. Entonces acá es la diferencia. Hay un esfínter voluntario que es el externo. Usted decide el momento exacto de la disposición, cuándo se va a abrir y cuándo se va a cerrar. ¿Por qué? Pues porque tiene controles de músculo esquelético. O sea, lo podemos abrir y cerrar a voluntad. Pero tiene un esfínter interno que es involuntario, ¿verdad? Ese no lo podemos controlar, está formado por músculo liso. El músculo esquelético es el mismo que tenemos en los brazos y en las piernas y que podemos mover pues cuando se nos antoje. Pero el músculo liso es del mismo músculo que está hecho todo el tubo digestivo y es de movimientos involuntarios. Entonces, cuando la materia fecal está lista para ser expulsada, acá, ¿verdad? Baja del colon sigmoide al recto. En el recto no puede estar mucho tiempo, entonces cuando esta parte ya está cargada, digamos, ya tiene su capacidad límite, entonces el esfínter interno se abre y esto pasa al canal anal, que es una región bastante corta, que es cuando sentimos la necesidad inmediata de ir al sanitario. Como el esfínter exterior es a voluntad, pues nos da tiempo de poder ir a un sanitario y pues hacer nuestros asuntos allí. Pero si fuera involuntario, pues ni nos avisaría y sería una cuestión pues bastante desastrosa. Los bebés todavía no tienen control del esfínter anal externo, por eso necesitan usar pañales, ¿verdad? Pero los adultos pues ya lo controlan suficientemente bien como para poder llegar a un sanitario y hacer sus cuestiones. Entonces, de esta manera se maneja nuestro intestino grueso. Bueno, es bastante fácil de verlo porque
su nombre está relacionado con cada región por la que va. Si es hacia arriba, ascendente. Si es hacia abajo, descendente. Entonces los nombres no son tan complicados. Bueno, nos vamos a quedar acá en esta parte final del intestino grueso y como ya vimos hasta el final de este, terminamos con todos los órganos que forman parte del tubo digestivo. Ya no hay otro. Los que nos queda ver son órganos anexos, o sea, órganos que sirven para el proceso digestivo, pero no forman parte del tubo digestivo. Entonces, por el día de hoy, hasta acá nos vamos a quedar y voy a detener la grabación.